tiene que ver con el carácter cristiano. Y es justamente, ustedes tienen los textos ahí, pero en todas las escrituras, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, Dios siempre está llamando a su pueblo, a sí mismo. Dios está trayendo a su pueblo a sí mismo. Este pueblo, la Biblia dice, y el Señor lo enseña de esta manera, es un pueblo santo. Mucha gente no entiende lo que significa ser santo, o creen que ser santo son las estatuillas o las imágenes que muchas veces nos han enseñado, esos son los santos. Pero la palabra santo, la Biblia enseña que significa apartado para mí. Lo que Dios ha santificado, lo que Él está haciendo es, Él está separando su pueblo para Él. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, Dios está trayendo a su pueblo hacia Él. Es decir, Él está santificando a su pueblo. Él está trayendo a su pueblo, apartado del mundo, para pertenecerle solamente a Él. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia en Levítico, y quiero que lo lean ahí, desde el 2b hasta el verso 4, dice, y lo voy a leer en esta versión, que es la versión traducción viviente, si mal no recuerdo. Yo soy el Señor su Dios, dice. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes, dice, deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Y en otras versiones dice, yo soy su Señor, o yo soy tu Señor. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Dios acá? Hermanos, cuando Dios atrae a la gente hacia Él, Él hace un pacto con su pueblo. Él hace un pacto con su iglesia. Él hace un pacto con cada persona. Porque para Dios, cada uno de nosotros somos especiales. ¿De acuerdo? Todos nosotros somos especiales. Cada uno. Ahora, pero Dios llama a su pueblo para vivir de una manera diferente. No para vivir igual. Dios nos llama a este lado, a su iglesia, no para vivir como hemos estado viviendo, sino Él quiere que vivamos de una manera diferente. Mi esposa estaba compartiendo en la mañana acerca de los dos caminos, Mateo 7 del 13 al 14, pero ella usó como buena, como buena hermenéutica que tiene que aplicar en su estudio, lo que ella estaba usando era el texto dentro del contexto, no fuera del contexto, dentro del contexto, así que ella leyó desde Mateo capítulo 1. Perdón, Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante. Y ahí vemos lo que el Señor estaba diciendo. Y cuando Él habla de la puerta estrecha, las dos puertas, ¿no? La puerta ancha y la puerta angosta, hermanos, ella estaba concluyendo algo muy interesante. Lo que ella dijo es que muchas veces nosotros pensamos que la puerta ancha, Dios se está refiriendo al mundo. Pero si nosotros vemos el contexto, Dios les está hablando a sus discípulos. No le está hablando al mundo, le está hablando a sus discípulos, en primer lugar. En segundo lugar, lo que Dios quiere trabajar en nosotros es permitir sacar nuestro propio reino, porque nuestro mayor enemigo no es el diablo. La Biblia dice que el diablo ya está derrotado. Pero ¿quién es nuestro mayor enemigo? Somos nosotros. Y es sacar nuestro propio reino. El reino de Dios, ¿contra quién compite? Contra nuestro reino. ¿Y qué es nuestro reino? Nuestras comodidades. Nuestras, ya después lo hago más tarde, después recupero la clase, después hago esto, y siempre hay cosas que son importantes. En este lugar, esto es un cine, ¿verdad? No es esto es, nos juntamos acá y nosotros somos la iglesia, pero este es un cine. Yo estoy seguro que si la película empieza a las 4, usted está a las 3:40. Sí, porque no se quiere perder quizás los trailers de las otras películas, ¿verdad? Pero a la iglesia nos tomamos un tiempo más. Eso no pasa acá, ¿verdad? Pasa en otros lados. Pero lo digo por si acaso. Por si acaso lo digo.
¿Está bien? Ellos debían de ser diferentes a los demás pueblos. Tenían que obedecer los mandamientos de Dios y ser de influencia para el resto del mundo. Cuando Dios escoge a su pueblo, lo escoge con un propósito, para ser de influencia. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, pero no cabeza para lucirnos en el mundo. Porque algunos podríamos pensar, no, es que Dios me ha llamado a ser cabeza. Pero Jesús dijo, el que quiera ser grande, sirva a los demás. Y el que quiera ser el más grande, sirva a todos. Ahora, Él hizo un pacto con su pueblo. Y en Génesis 12, si podemos ir ahí, en Génesis 12, la Biblia nos enseña, en versos 2 y 3, y haré de ti, le dijo a Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué cosa? Bendición. ¿Por qué Dios está interesado en que nosotros seamos de bendición? Porque cuando nosotros somos de bendición a otros, la gente puede ver a Dios en nuestras vidas. Bendeciré, dice en el verso 3, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que iban a ser benditas todas las familias de la tierra? A través de la generación que Dios llama, a través de Abraham, a través de nosotros ahora. Es por el testimonio. Es porque la gente tiene que ver que hay un Dios detrás de nosotros. Génesis 17, verso 7, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Qué le está diciendo que hagamos? Que guardemos su pacto. Y ahí lo dice, verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Y en el caso de Abraham y su descendencia, era que será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿La circuncisión qué es? Es el corte del prepucio. El prepucio es una parte sobrante en la parte íntima del hombre, del varón. Es una parte sobrante que si no se corta, se convierte en un foco infeccioso. Se puede convertir en un foco infeccioso. Entonces ese es el pacto que él hizo con ellos. Pero era la marca distintiva para dar a entender que todos aquellos que eran del pueblo de Dios tenían esa señal. Eran circuncidados. Esa era la señal. Esa era la señal del pacto que Dios tenía con ellos. Pero hoy, para nosotros, ¿cuál es nuestra señal del pacto? Hoy nuestra señal del pacto es Cristo. Porque en Cristo está el cumplimiento de todas las cosas. Colosenses 2:11 dice, en Él, refiriéndose a Cristo, con mayúscula, también fuisteis circuncidados con circuncisión, ¿qué dice? No hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, Dios hizo un pacto con su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Pero en nosotros, ¿cuál es la señal del pacto? Cristo, porque Cristo se llevó toda nuestra perversidad, nuestra maldad, todo lo corrupto que hay en nuestra naturaleza, el pecado. Pero vemos a través de la palabra que por la dureza del corazón del hombre, el hombre no entiende y comienza a mezclar, se comienza a mezclar. Y ese es el peligro. Si Dios nos ha llamado ahora para ser hijos de Dios, Él quiere que nosotros salgamos. Vamos al Salmo 106, verso 35 y verso 36. Dice,
Antes dice, se mezclaron con las naciones y aprendieron, ¿qué cosa? Sus obras. Y sirvieron, dice, a sus ídolos, los cuales fueron causa ¿de qué? De su ruina. Entonces vemos acá que podemos ver la dureza del corazón del hombre y cómo éste se mezcla, se puede mezclar fácilmente con la cultura. Dios no nos está llamando a vivir una subcultura, sino Él quiere que vivamos de acuerdo a su palabra y de acuerdo a sus principios. Es por esta razón que Dios, de manera continua, comienza a enviar a sus profetas, a los hombres de Dios. ¿Para qué? Para recordar quién eres tú, quiénes somos, quién es su pueblo. Y para persuadirlos a seguir por el camino que Dios ha trazado. ¿Cuántos saben que Dios ya tiene planes sobre nosotros? Si no lo sabe, entérese. Dios tiene planes sobre su vida que Él quiere ejecutar. Jeremías 10, versos 2 al 5 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, dice, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Cuando habla de las señales del cielo, acá la Biblia se está refiriendo a los fenómenos celestiales que en esa época, fenómenos como los cometas, por ejemplo, los eclipses, las cosas que de repente el hombre no entendía y tenía temor, los eclipses de sol, de luna, porque mucha gente veía esas cosas y lo interpretaban con presagios negativos, con acontecimientos que podían ocurrir, de alguna catástrofe. Por eso le dice, no aprendáis el camino de las naciones. Ese no es mi estándar de vida. No es mi brújula. ¿Mi brújula cuál es? La palabra de Dios. ¿Cuál es mi brújula? Es mi guía. A través de la palabra yo debo de ser guiado. A través de lo que la palabra de Dios me enseña y me dice. Dice, aunque las naciones la teman, dice, porque las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Dice, vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices, con buril, dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Está hablando de ídolos que el hombre está creando. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces, cuando Dios llama a su pueblo, Él quiere que nosotros como su pueblo entendamos cuál es el camino que nosotros debemos empezar a caminar. Dios le habló a su pueblo y lo que yo he citado está en Jeremías, está en el Antiguo Testamento, pero Dios no cambia de opinión. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo de siempre. Dios no cambia. No es que dice, ay, me equivoqué, cambio de opinión. Él no hace eso. Amén. Entonces, cuando Jesús comienza a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, y Él dice que el reino de los cielos se ha acercado, Él comenzó a hacer hincapié a sus seguidores, a sus discípulos, que deberían de ser completamente diferentes a los demás. Es decir, si yo soy un creyente, yo tengo que saber que tengo que aprender a caminar como creyente. Para eso es el discipulado. Para eso son los grupos de alcance. Para eso es el 1 a 1, los fundamentos bíblicos. Para eso está la escuela, para ayudarnos. Para eso tenemos un líder, una persona que nos puede orientar, que nos puede ayudar. Ojo, que el líder no lo sabe todo. Hay cosas que él no te va a poder responder. Yo tampoco. Pero Dios se va a encargar de cubrir y de suplir todas las necesidades físicas, emocionales, intelectuales, relacionales, todo lo que tú necesites. Entonces, Dios llama a su pueblo y Jesús dice en Mateo 6:8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Porque qué dice? Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenemos o tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermanos, Dios quiere moldear nuestro carácter.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, todavía hay pocos. Espero que al final sea un poquito más. Dios quiere moldear nuestro carácter. Amén. Él quiere trabajar con nosotros. Él quiere que seamos distintos de aquello que el mundo admira, de aquello que el mundo idolatra. Porque el mundo juzga las apariencias, pero Dios pesa los corazones. Entonces lo que Él quiere es que nosotros en este mundo empecemos a brillar como luz en medio de las tinieblas. Él quiere que lo hagamos así. Nuestra justicia como creyentes, hermano, debe de exceder la justicia del mundo. Debe de exceder el estándar que el mundo ha puesto. Nosotros deberíamos hallarnos mejores que ellos. Sé que es un poco difícil verlo porque quizás muchos no nos estamos viendo en esa forma. Pero debemos ser mejores, pero no para nuestra gloria. Y Dios quiere que en nosotros sea clara la devoción que nosotros tenemos hacia Él. Que eres un creyente, que eres un cristiano. No solamente porque lo dices, soy cristiano, yo soy cristiano por si acaso. No solamente porque lo dices, sino que todo tu ser, tu comportamiento, refleje que hay un Dios detrás de ti. A quien honras, a quien temes y a quien sirves. Ahora, Jesús comienza a contrastar y Él está haciendo un trato personal con sus discípulos. Y Él comienza a contrastar el carácter de ellos con el carácter del mundo. El carácter que ellos debían tener, sus discípulos, frente a la gente que no conoce a Dios, a la gente que vive por naturaleza separado de Dios. Y cuando hablo de una persona que vive separado de Dios, no digo que no diga Dios mío en algún momento, porque mucha gente habla de Jesús o conoce intelectualmente a Dios, pero verdaderamente Dios no es su Señor. Y si Dios no es su Señor, simplemente no lo conoce, porque aún no se ha glorificado en la vida de esa persona. Entonces, la gente que vive separada de Dios se ama, se saluda entre sí, pero los cristianos, la Biblia dice que nosotros debemos no solamente, ¿cuántos se saludan? ¿Cuántos se aman aquí? Entre hermanos, entre amigos, ¿verdad? En el mundo es igual. Pero el estándar para nosotros es que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo, pastor? ¿Qué cosa? Vamos a Mateo 5, verso 44 y vamos a verlo detenidamente. Pero yo os digo, y está hablando el Señor Jesús. Léalo, 1, 2, 3 conmigo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, el estándar en la vida del creyente y en el carácter que Dios quiere formar en la vida de cada persona que ha decidido caminar con el Señor es más alto. Es un estándar más alto. ¿Quién puede amar a sus enemigos? Nosotros. Tenemos que hacerlo. Es un mandato. No es una sugerencia. ¿Amén? Es un mandato. No es que si quieres, es un mandato. Y puede sonar duro. Sin embargo, la gente que vive separada de Dios también oran a su forma, porque tienen una religión, posiblemente algunos, otros a su manera, pero al orar ellos hablan solo por hablar. Pero hermanos, el creyente debe orar con entendimiento. Diga conmigo, con entendimiento. Hermanos, porque
El creyente debe orar con entendimiento porque es consciente de que su Padre es el Señor. ¿Cuántos son conscientes de que tu Padre es Dios? ¿Sabes lo que eso significa? Yo puedo ver cómo mi hijo me busca y yo lo busco a él. Y nos buscamos para abrazarnos. ¿Le pasa a usted eso a los papás? Y de la nada, y necesitamos estar ahí apachurrados un rato y haciendo algo pero abrazándonos. Hay una necesidad. Tenemos que ser conscientes que Dios es nuestro Padre. Por eso Mateo 6, verso del 7 al 13, Jesús dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué es un gentil? Una persona que vive separada de Dios. No os hagáis pues semejantes a ellos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, estando conscientes, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y comenzar a orar de una manera consciente. Obviamente, cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, le enseñó a sus discípulos, esto fue como el modelo de oración que nosotros debemos tener. La gente que vive separado de Dios, hermanos, se preocupan por sus propias necesidades materiales. Pero los cristianos, diga conmigo, los cristianos, una vez más, los cristianos, ¿qué deben hacer los cristianos? ¿Los cristianos deben orar por sus necesidades? ¿Qué deben hacer? Deben buscar primero el reino de Dios y su justicia. Vamos ahí, vamos a verlo. Estamos viendo qué es lo que Dios quiere establecer en nosotros, cómo Él quiere formar el carácter cristiano, cómo tiene que ser, cómo nosotros tenemos que caminar. Mateo 6:32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. ¿Cuántos saben que un padre es consciente de las necesidades de su hijo en lo natural? ¿Verdad que sí? Nosotros como padres sabemos lo que nuestros hijos necesitan. Y muchos de nosotros queremos darle muchas cosas a ellos, pero les damos lo que necesitan. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan? La añadidura. Porque piensan que la solución a sus problemas está en que si gano más dinero. Piensan que la solución es si se soluciona este problema. O si tengo esto, o si tengo aquello. Piensan que esa es la solución de su problema. Pero ¿quiénes dicen que oran así? Los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a buscar correctamente, ¿mis necesidades van a ser suplidas o no? Dios garantiza su palabra. Él dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, la añadidura vendrá. ¿Cuándo vendrá? Cuando busquemos el reino de Dios y su justicia. Pero Jesús también contrastó el carácter que tenían que tener sus discípulos frente a la religiosidad de la época. Porque, hermanos, muchos pueden sentirse orgullosos de su religiosidad. En este caso, en el caso de los fariseos, ellos se sentían orgullosos de lo que hacían, porque todos los domingos todos los sábados iban a la sinagoga, destinaban el Shabbat, porque daban sus ofrendas cada fin de semana, porque hacían todo de una manera correcta. Pero vamos a ver cómo es que Jesús nos enseña en esta parte, cómo es que tenemos cómo es que nuestro carácter tiene que ser trabajado. Primero, nuestro carácter frente a la ira. Dile al de tu lado, eso no es contigo, porque tú nunca te molestas. ¿O sí?
Todos se molestan aquí, ¿verdad? Vamos a Mateo 5:21. Mateo 5:21 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? ¿Cuál es la intención que el Señor está teniendo en esta parte? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos quiere mostrar? La intención del Señor es el de contrastar las interpretaciones tradicionales que la ley tenía por tradición con el verdadero sentido de lo que verdaderamente la ley está diciendo. Y Jesús quiere que nosotros podamos entender. Y Él añade en el verso 22 y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Necesitó matar a alguien esa persona para estar expuesto al infierno, al fuego? Ese mandamiento, no matarás, era interpretado solamente como una ley que castiga los actos externos. Eso era como se veía. Así era como tradicionalmente los fariseos, guardadores y cumplidores de la ley, habían interpretado las cosas. Pero hermanos, la ley, ellos la veían como que castiga los actos externos cometidos por una persona llena de ira. ¿Cuántos saben que una persona puede asesinar a alguien cuando está con ira? Porque aquel contexto es la ira, es el enojo. Es el enojo. Aquí el problema es el enojo. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Él lo que está haciendo es, a través de la ley, está exponiendo los pensamientos y las intenciones que tiene el corazón. ¿Es más profundo que simplemente un castigo o no? Claro, porque lo que Cristo está haciendo es, está exponiendo delante de Dios, ante los ojos de Dios, los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Porque el asesinato solamente es el acto cometido. Claro, que está mal, obviamente. Pero el acto es solamente el desencadenamiento de algo que hay ¿dónde? En el corazón. ¿Una persona puede matar a alguien por ira? ¿Lleno de ira? Claro, se ven todos los días. En todo el mundo hay casos. Entonces el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Comienza a explicarnos el sentido verdadero de lo que el mandamiento es y lo que Él está queriendo trabajar. La palabra, los mandamientos fueron dados ¿para qué? Para que el hombre pueda analizar su corazón. No para decir, ay, no debo de hacer esto, ay, no debo hacer aquello. Porque muchos queremos cumplir la ley de esa manera. No hago esto, no hago aquello. Y simplemente trabajamos en lo externo. Pero Dios no vino para trabajar lo externo. Lo externo debe ser una consecuencia de lo que Dios está haciendo aquí dentro. Y lo que Jesús está haciendo públicamente es exponer el corazón del hombre. Porque algo que yo le decía a mi hijo el día de ayer: tú tienes que aprender a conocerte. Tienes que aprender a conocerte, a conocer tus fortalezas, pero tienes que aprender a conocer también tus debilidades. Estoy trabajando poquito a poquito en él. Pero hermano, a ti también te digo, tú tienes que aprender a conocerte. Y el propósito de la palabra es, ¿cuál es? Conócete. Porque cuando tú verdaderamente te conoces y sabes de lo que eres capaz, sabes quién eres por dentro en tu corazón, tú puedes clamar a Dios por ayuda. Porque el hombre que no se conoce no va a pedir ayuda. Va a actuar nada más. Es importante que el hombre se conozca. Y lo que hace la palabra, lo que hacen los mandamientos es revelarnos quiénes somos nosotros. ¿Me dejo entender? Y luego añade en el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo contra él.
sino que tu hermano tiene algo contra ti. O yo creo que este hermano tiene algo contra mí. Voy a ir y le voy a pedir disculpas. Perdóname. ¿Me dejo entender? No está diciendo que si tú tienes algo contra él, ya voy a ir a perdonarlo. No, porque a veces somos tan egocéntricos que solamente nos miramos a nosotros. Pero Dios es, acá lo que Jesús, el Señor, está diciendo, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. No dice que te la lleves, que la dejes ahí en el altar, un ratito. Todavía no se vaya, señorita Ujier, no se vaya, ahorita un ratito, ahorita vengo. Voy a dejar ahí mi ofrenda. Vas, ¿y qué dice? Deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven, ¿y qué dice? Presenta tu ofrenda. ¿Qué está solucionando el Señor? ¿Un mandato? ¿Algo externo? ¿O quiere solucionar el problema del corazón del hombre? Él está solucionando lo que no se ve. Entonces, cuando el Señor está hablando, cuando Él quiere formar nuestro carácter, Mateo 5, 6 y 7 son 3 capítulos, hermanos, que comienza con el Sermón del Monte. 138 versos en total, me parece. En todos esos versos que Dios da, de Mateo 5, 6 y 7, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Trabajar en el hombre, pero trabajar en sus hijos. Dios quiere que seamos luz en esta tierra. Pero ¿cómo puedo ser yo luz en esta tierra? Tengo que aprender cómo debo caminar en Cristo. Amén. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si tú no arreglas las cosas antes, el juicio, el alguacil, como dice, puede venir antes. Amén. Ahora, también, y esto lo voy a citar porque es muy importante, ¿cómo debe ser nuestro carácter frente al adulterio? El carácter del creyente. Vamos a Mateo 5, verso del 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué era lo que consideraban los fariseos, los religiosos, adulterio? Ellos consideraban que adulterio era el quebrantamiento del mandamiento. Cuando uno quebraba el mandamiento, es decir, el acto mismo el acto mismo de adulterio entre personas casadas, pero ellos pensaban, mientras yo no cometa adulterio, todo está bien, pero puedo mirar, pero me puedo dar una escapadita, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. ¿Por qué? Porque ellos miraban solamente lo externo, no cometerás adulterio, pero ¿y el resto? ¿Cómo estaban sus ojos? ¿Cómo estaban sus pensamientos? ¿Dónde estaba depositado? ¿Se dan cuenta que el estándar que el Señor está poniendo sobre la vida del creyente es más alto que simplemente la ley? Porque la ley es, haz esto, no hagas aquello. Pero eso debe salir como una consecuencia de lo que somos por dentro. Hay gente que no ha cometido el acto de adulterio, pero son adúlteros, ¿o no? Y Jesús lo dijo. Lo voy a decir en una manera gráfica y directa. Voy a cambiar un poquito las palabras, pero solamente para el ejemplo. Que lance la primera piedra aquel que no ha mirado a una mujer para codiciarla. Porque todo el mundo estaba directo para apedrear a la mujer que estaba ahí, que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Que lance la primera piedra aquel que no ha mirado a una mujer para adulterar con ella en su corazón, que no ha codiciado. ¿Cuántas piedras cayeron? Ninguna. Porque todos, ¿verdad?, estaban en el saco, todos estaban ahí. Entonces, verso 28 dice,
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor otra vez nos muestra? ¿El mandato, el acto, o nos muestra las intenciones que hay en el corazón? Entonces, el propósito de la ley, ¿cuál es? Mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. ¿Me dejo entender? Verso 29. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, esta conducta, lo que el Señor quiere comenzar a trabajar en el corazón de cada uno de sus hijos, hombres y mujeres, por cierto. Amén. Amén. Hombres y mujeres. Esta conducta que puede quedar encubierta en el corazón del hombre es tan peligrosa y es destructiva para el alma. Dios sabe que esa conducta, los pensamientos que trae este tipo de conductas en el hombre, es nociva para el alma, es peligrosa para el alma. Y lo que Él está diciendo que es preferible perder un ojo o una mano antes que aceptar este tipo de pensamiento en nuestro corazón. Ahora, ¿será el ojo el problema? ¿Qué dice usted? ¿Será la mano el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Las manos? ¿Los ojos? Lo que hay en el corazón del hombre. Eso es el problema. Porque si le corta, digamos ya, una persona que quiere ser radical, se corta las manos, ¿solucionó el problema? ¿Se quitan los ojos, solucionó el problema? No, porque el mayor problema está acá. Pero está acá, parte de acá. Amén. Parte del corazón sube a la mente. En otra parte, la palabra nos enseña en Mateo 6:22 que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno si tu ojo es bueno. ¿Cuántos ojos buenos hay acá? Amén. Más vale, amén. Si no, hay que convertir al ojo también. Hay que predicarle al ojo. Amén. Hermanos, con un corazón limpio, nuestros miembros se convierten en instrumentos de justicia para el Señor. No es un tema, o sea, yo quiero que vean, una cosa es la ley, pero otra cosa muy distinta son las intenciones del corazón. Y Dios continuamente, ¿con qué quiere trabajar? Con el corazón del hombre. Él quiere transformarnos a su imagen, a su semejanza. Amén. Ese es el plan. Romanos 6, 12, 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos, en sus apetitos. Ni tampoco, dice, presentéis, dice, vuestros miembros al pecado, dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ese es el plan de Dios. Entonces, los mandatos están para cumplirlos, pero no los podemos cumplir solamente exteriormente. Para poder cumplir estos mandatos, primero Dios tiene que trabajar ¿dónde? En el corazón del hombre, porque el problema está dentro del corazón del hombre. Este versículo no te lo di, es Marcos 7:21. Por favor, vamos a Marcos 7:21. Pero este es un versículo muy importante y vamos a leerlo hasta el 23 también. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Los malos pensamientos. ¿Y cuáles son? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿qué más?
hasta el 23. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. Entonces, el propósito de la ley, ¿cuál era? Mostrarle al hombre su corazón y su condición. Pero el problema es que la religiosidad hizo que el hombre se ocupe solamente de tratar de cumplirlo, pero sin entendimiento. Necesitamos entender por qué tengo que hacer lo que hago. Amén. Entonces, el Señor nos da a entender que debemos atacar la verdadera raíz del problema, no lo externo. ¿Qué es lo que debemos de cortar y echar fuera? Son las malas intenciones que se forman en nuestro corazón y también las prácticas que nos van a inducir a esas malas intenciones. Porque hay prácticas que nosotros podemos tener que una cosa nos va a llevar a la otra. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos? ¿Amén? Entonces, ¿cómo debe ser nuestro carácter frente al divorcio? Mateo 5, 31 y 32 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y citando Jesús esto de Deuteronomio 24:1, que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto fue un buen pretexto, hermanos. Los judíos estaban felices. Claro, porque encontraron, habían dos tendencias, no las voy a mencionar ahora. Habían dos tendencias dentro de los judíos: los que sostenían que se le daba carta de divorcio a la mujer cuando era algo muy grave, es decir, cuando se comprobaba un adulterio o una infidelidad. Pero estaba la otra tendencia: no me gustó la comida, ya, carta de divorcio. Qué fácil, ¿no? Y esto sirvió de pretexto, y aún en nuestros días sirve de pretexto para muchos. Pero Jesús dijo: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Él enseñó fuertemente, hermanos, acerca del matrimonio, y él dijo que era un lazo indisoluble, salvo ese caso, ¿verdad?, que era de infidelidad. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Y con esto quiero ir terminando. Frente a los juramentos, frente a nuestra palabra, frente a a nuestro sí, a nuestro no. Vamos a Mateo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Si el hombre miente contra la verdad, en el preciso momento en que esa persona invoca a Dios como testigo, Dios no lo va a tener por inocente. Dice que Dios no va a tener por inocente al que quebrante el mandamiento. El hombre que jura por Dios, lo sepa o no lo sepa, lo haga voluntariamente o lo haga involuntariamente, se está maldiciendo a sí mismo. ¿Amén? ¿Me dejo entender? Verso 34 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ahora, Dios no solamente nos prohíbe jurar en falso, sino también nos prohíbe que no lo hagamos en ninguna manera. Dice, y es interesante porque dice: ni por la tierra, porque es el estrado. Sí, en ninguna manera, perdón, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, dice, jurarás. Mírate ahí, agárrate la cabeza. Ni por tu cabeza, dice, jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno de tus cabellos, ni un solo cabello. ¿Sabes por qué no podemos jurar? Por nada. Porque Dios es absoluto y soberano en todo. Y Él es dueño de todo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que Él es dueño del cielo. Le pertenece a Él. No jures por algo que no es tuyo. Él es dueño de la tierra.
Él es dueño de todo. De Jerusalén. ¿Saben por qué? Jerusalén para los judíos era un lugar de mucha veneración, era un lugar bendito. Ellos no encontraban algo más sagrado que la ciudad de Jerusalén, y Jesús les dijo, ni por Jerusalén. ¿Sabe por qué les dice? Porque ellos estaban acostumbrados a jurar por Jerusalén. Si no, no se los hubiera dicho. Dice porque es la ciudad del rey, como lo dice ahí. Ni aún por nuestras cabezas, dice. ¿Saben por qué? Porque ni esto nos pertenece. Es prestadito, hermano. No, es mío, pastor. Sí, eso es lo que... se te ha sido confiado, tu cuerpo. Se te ha sido dado. Pero no te pertenece. Le pertenece a Dios. O sea, tú no puedes ni siquiera jurar por ti mismo. Verso 37. Por eso dice, vuestro hablar, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sabe por qué Dios quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no? Porque Él quiere que nosotros podamos levantar en nosotros una nueva generación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros podamos ganar el crédito por nuestros propios actos. Que ganemos nuestro nombre. Nuestro sí, no, esa persona me ha dicho que va a estar ahí y es siempre puntual. Pasa mucho con ustedes, ¿verdad? Amén, di amén. Si no eres tú, di igual amén porque vas a hacerlo. Tienes que hacerlo. Amén. ¿Cómo te está mirando la gente? Tú sí, sí, tú no, no. No, esa persona cada vez que me dice algo siempre lo hace. Y hermanos, tenemos que voltear, tenemos que cambiar esa mala reputación, tenemos que ganar una reputación con nuestra palabra. ¿Y por qué quiere Dios eso? Para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea visible. Porque es fácil, no, yo soy cristiano. Sí, hacemos negocios, sí, vamos a hacer negocios, sí, no, te aseguro, no, yo soy cristiano. No, ¿cómo vas a desconfiar de mí? Préstame, hermanito, préstame, sí, yo te voy a pagar. Hermano, nosotros somos de la iglesia, vamos a la iglesia. Estamos poniendo, aquí estamos poniendo en garantía. Tu palabra, tu nombre, estás poniendo a Dios. La iglesia es del Señor, no pongas a la iglesia. No uses el lugar que Dios te ha dado como una plataforma para aprovecharte. No, pero pastor, no es mi intención. Si no es tu intención, ten en cuenta que el enemigo puede aprovecharse de esta situación. Entonces tú tienes que darle vuelta y media al enemigo, no que él te dé vuelta y media a ti. Y si ya caíste en eso, si ya lo hiciste, ya metiste las 5, o ya metiste todas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntete, pide perdón, restituye. Hermano, te voy a pagar, perdóname. He fallado, he pecado. Yo sé que va a sonar religioso, pero he pecado contra el cielo y contra ti. Porque es la verdad. Pero restituye. ¿Amén? Amén. Podemos hacerlo. Dios quiere formar un carácter en nosotros. Entonces, esto es importante. Es sumamente importante para que Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere moldear nuestro carácter. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas, 1 Pedro 2:9, de tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué Dios quiere moldear nuestro carácter? Porque Él quiere que la gente vea a Dios en nosotros. ¿Y sabes qué? Dios quiere que ni tú ni yo seamos un fraude. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Lo voy a repetir. Hermanos, Dios quiere que ni usted ni yo seamos un fraude. Amén. Él quiere que seamos